Buenos días, estudiantes. Vamos a realizar un experimento en casa. En este caso, vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Los objetivos para esta práctica será verificar la predicción del modelo de partículas, según la cual un sistema bajo aceleración constante sigue una relación parabólica para su posición en función del tiempo. El marco teórico que envuelve este experimento es el modelo de partícula aplicado a sistemas de aceleración constante. Partiendo de la definición de la aceleración es la rata de cambio de la velocidad en el tiempo, es decir, la derivada de la velocidad en el tiempo. Se puede obtener una expresión para la velocidad. Si la aceleración es constante, se tiene que el diferencial de velocidad es escrito como esa constante aceleración por el diferencial de tiempo, y esta la podemos integrar desde un instante inicial t sub 0 en el cual la partícula tenía una velocidad inicial v sub 0 hasta un instante final genérico cuando el tiempo valga t, en el cual la velocidad del sistema tendrá un valor genérico v. Esta integral es muy fácil de hacer. Al lado izquierdo tenemos que la integral de un diferencial es el cambio en la cantidad, es decir, velocidad menos la velocidad de referencia. Al lado derecho tenemos que la constante sale de la integral y queda multiplicando el cambio en el tiempo, que va a ser tiempo actual menos el tiempo de referencia. Esto lo podemos reescribir como que el vector velocidad instantánea va a ser la velocidad inicial más aceleración por el intervalo temporal, y de esta ecuación de la velocidad obtenemos la expresión genérica para la posición en función del tiempo, nuevamente integrando desde el tiempo de referencia hasta el tiempo final t, en el cual la posición va desde una posición de referencia, que es la posición que tenía la partícula en el instante inicial, hasta una posición final r. Por tanto, la posición final de la partícula es igual a la posición inicial, la que tenía en el tiempo de referencia, más la velocidad inicial del sistema, la que tenía en el tiempo de referencia por el intervalo temporal, más un medio de la aceleración por el intervalo temporal al cuadrado. Esta expresión obviamente es una expresión vectorial que incluye las tres dimensiones. En el sistema cartesiano sería dirección x, y y z. Si queremos estudiar el movimiento unidimensional uniformemente acelerado, tenemos que ver este movimiento cuando se presenta. ¿Y cuándo se va a presentar? Se da si la aceleración constante es paralela al vector velocidad inicial del sistema, en cuyo caso podemos tomar la dirección del movimiento como ux. De ahí el vector posición queda escrito únicamente como su componente x, de la forma posición en x más velocidad inicial en x por intervalo temporal más un medio de aceleración intervalo temporal al cuadrado, todo en dirección ux, es igual al vector posición. La velocidad en el tiempo que marca el reloj t es igual a la velocidad que tenía el tiempo de referencia más aceleración por tiempo, va a quedar escrita como velocidad inicial en dirección x más aceleración intervalo temporal por el vector de dirección ux. Claro, esto lo podemos simplificar al eliminar el vector direccional, pero no podemos olvidar que el significado de la expresión que obtenemos sigue siendo vectorial en dirección x. De ahí llegamos a las ecuaciones: posición en x es igual a posición de referencia en x, es decir, la posición que tenía el sistema en el tiempo de referencia t sub 0, más la velocidad inicial del sistema en su componente x, v sub 0, por el intervalo temporal, tiempo menos t sub 0, más un medio de la aceleración, que ya la ubicamos toda en dirección x, por intervalo temporal al cuadrado, y la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por el intervalo temporal. Materiales: vamos a usar un flexómetro, una cámara ojalá de alta velocidad, un deslizador como fabricamos en estos videos, un software de rastreo de imágenes como el Tracker o como el Blender, un software de análisis matemático como el Jupyter usando Python. Procedimiento: se prepara la cámara de forma paralela al plano del movimiento a una distancia suficiente para que pequeños errores de paralaje no sean muy significativos. Se ubica una superficie plana y lisa de forma inclinada. Sobre la línea que describa el deslizador, ubicamos dos marcas fijas y medimos la distancia entre ellas con un flexómetro. Tomamos nota de esa distancia. Se toman varios videos,
preferiblemente a alta velocidad, es decir, a una rata de fotos por segundo tan alta como usted pueda. Luego, con un software de rastreo fotográfico, se hace el seguimiento del deslizador. Se extraen los datos de posición contratiempo y se llevan al software de análisis matemático. Se observa la forma descrita por los puntos experimentales en una gráfica. En base a esa forma, vamos a proponer un modelo. En este caso, queremos validar la descripción que encontramos bajo el modelo de partícula, que es una función parabólica en el tiempo. Como tal, hacemos el ajuste de la trayectoria a una curva parabólica, es decir, a un polinomio de orden 2, y se extrae el valor de la aceleración de dicha expresión. En el análisis de los datos vamos a encontrar una excelente correlación entre el comportamiento natural y el modelo de partícula utilizado, lo cual nos lleva a concluir que el modelo de partícula reproduce excelentemente el comportamiento natural. El experimento puede ser realizado de forma simple y segura en un montaje casero. Bueno, señores, disfruten haciendo el experimento en casa, disfruten su proceso de aprendizaje. Recuerde que disfrutar es la forma más efectiva para aprender. Buen día.